Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver hoy nuestro último tema del curso de Derecho Procesal Civil. Como está anunciado en nuestra aula virtual, se trata del tema de el juicio oral civil. El juicio oral civil, les puedo decir ya sin temor a equivocarme, que se trata, en mi experiencia personal, tanto como litigante como estudioso de esta área del derecho, de una evolución, de un acierto. Y lo digo como introducción y lo digo con esta firmeza porque si ustedes me hubieran preguntado esto hace algunos años que se crean los juicios orales, yo era uno de los escépticos respecto a que nuestra justicia civil diera este paso a los juicios orales. Tal vez por desconocimiento, tal vez por el temor que el cambio nos genera a todos y más a los que ya tenemos cierta edad, por nuestra formación profesional. Jamás tomé yo una clase, un curso sobre juicios orales y pues definitivamente de entrada no me parecía a mí en lo personal un buen cambio. Claro, siempre estuve abierto a la posibilidad, a la expectativa de que las cosas funcionaran bien y así fue. Y hoy les puedo decir con seguridad que se trata de una evolución de nuestro sistema de impartición y me parece que para allá deberían de tender todos los juicios, incluidos los ordinarios civiles que ya fueran orales, y cada vez más lo es así. Los ejecutivos ya son muchos de ellos orales, algunos familiares también lo son. Y bueno, en términos generales vamos tendiendo la oralidad y, le insisto, con buen tino al respecto. Ahí tienen ustedes un archivo por si quieren ir tomando el apunte con base en el mapa mental que les voy a ir proyectando, o más bien este es un diagrama de flujo y una parte de un mapa mental para que puedan tomar el apunte si así les interesa, y les voy a ir yo proyectando el tema. Bien, el juicio oral civil lo tenemos reglamentado en los artículos 969 a 1018 del Código de Procedimientos Civiles. El artículo 691 original nos establece que procede el juicio oral civil cuando se trata de controversias de baja cuantía o bajo monto, que se van actualizando año con año. Ahora rondamos los 600,000 pesos aproximadamente, que no es una cantidad menor, pero sí es considerada por nuestra ley procesal de baja cuantía. Que no se trate de asuntos familiares, aquí habría que hacer la anotación que ya hay juicios orales familiares específicos, por ejemplo, los divorcios cuando son por mutuo consentimiento, los casos de patria potestad y algunos otros están contemplados ya como juicios orales. Y tampoco procedería el juicio oral cuando se trate de una cuantía indeterminada. Hay algunos juicios que iniciándolos, pues no se puede determinar las prestaciones en definitiva qué cuantía implican. Por lo tanto, al no poderse determinar de inicio, tampoco pueden ser tramitados por el juicio por la vía oral. Algo que es muy relevante, que a mí me parece inclusive muy acertado, establecido en el artículo 973, es que el juez tiene facultades de dirección procesal con la intención de que el juicio sea pronto y sea realmente expedito y no se quede entrampado, permítanme la comparación, en esa especie de loops en los que luego en los juicios ordinarios civiles caemos. No se puede notificar, por ejemplo, personalmente porque el domicilio que dio la contraparte es inexacto. Pero no se puede continuar el procedimiento porque no se ha notificado. O no es inexacto, pero se le va a buscar y no se encuentra ni él ni a persona que atienda. Y por seguridad jurídica, pues no se le puede notificar por adhesión o algunos otros de los medios que establece la ley o simplemente por criterio del juez. Entonces entramos en un loop sin salida.
no hay notificación, no hay juicio, no hay juicio, no hay notificación, y a veces pareciera que estamos entrampados en esto. Pongo este ejemplo porque, a mi criterio, el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles permite al juez tomar decisiones más allá de lo específicamente establecido en el Código Procesal para poder agilizar el desarrollo del procedimiento. Mi experiencia personal es que la mayoría de los jueces así entienden este artículo. Lamentablemente todavía hay algunos otros formados en el anterior sistema y se niegan a hacer uso de la facultad derivada de este artículo que les concede la ley y tomar determinaciones que aun cuando no están específicamente expresadas en la ley, a mi criterio el artículo 973, al darle estas facultades de dirección procesal, le permiten ir decidiendo al juez con base en todo aquello que, o más bien tendiente a todo aquello que facilite el procedimiento y lo desahogue de una manera más rápida, que esa es la intención de inicio de un juicio oral. El artículo 978 nos remite a que las promociones, a diferencia del juicio ordinario civil, que son prácticamente todas por escrita, salvo algunas dentro de la audiencia, en el caso del juicio oral, las promociones tienen que ser orales y sí tienen que ser dentro de las dos audiencias previstas en el procedimiento. Algunos jueces son muy estrictos en esto y una vez que ha quedado fijada la litis, con la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, ya no admiten ninguna otra promoción por escrito o reservan acordarla hasta en tanto se pronuncie esta misma promoción o este mismo escrito en las propias audiencias. Algunos otros sí van desahogando algunas promociones por escrito, pero el artículo 978 sí nos remite a que las promociones tienen que ser ya orales y durante las audiencias. Una audiencia previa y la audiencia de juicio. Ya veremos bien cómo se llaman y cómo se llevan a cabo. El artículo 979 nos habla de las notificaciones. Este es un artículo realmente certero a mi criterio. El legislador lo hizo con mucho tino, seguramente escuchando a los poderes judiciales, en este caso al Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nos dice que solo se va a notificar personalmente el emplazamiento y la reconvención. Se entiende estas dos hipótesis porque no habría otra manera de que un demandado se entere de que ha sido demandado si no es a través de un emplazamiento, de una notificación inicial donde le hacen saber que otra persona ha presentado una demanda en su contra y las prestaciones y las pretensiones de la parte actora. Y la reconvención porque tiene la misma naturaleza. El actor, a través de esta notificación personal, se entera que el demandado no solo contestó la demanda, sino que lo contrademandó. Entonces, por seguridad jurídica, también se le hace ver esta notificación de manera personal para que sus derechos procesales queden a salvo. Pero estas son las dos únicas notificaciones que se van a hacer personalmente. A diferencia de un juicio ordinario civil donde nos establece varias notificaciones que tienen que ser personales y que en el ejemplo que les decía yo hace unos minutos, a veces nos entrampan el tener que estar notificando personalmente y muchas veces, aun cuando la parte notificada ya está enterada porque acude al juzgado, lee los acuerdos, pero al no haberse hecho la formalidad que requiere una notificación personal, pues el juez no lo tiene por notificado. Y la parte a la que se le vaya a notificar, si ve que no le conviene quedar notificado, pues lamentablemente no es atento a la presencia del actuario en la notificación y pasa el tiempo, se pueden ir meses, inclusive años, en notificaciones personales no realizadas. En cambio, aquí el artículo 979 respecto al juicio oral civil nos establece que solo tendrán que ser notificados personalmente en estos dos casos y no, por ejemplo, en un desahogo de una prueba confesional, que esa es la típica notificación personal, o que si se le requiere un documento a alguna de las partes, pues se le va a requerir vía publicación en el boletín judicial y no personalmente. Y así es como se logra entonces un juicio realmente pronto y un juicio realmente expedito, atendiendo al principio
en este sentido establecido en la Constitución, porque una justicia que no es ni pronta ni expedita ya no es justicia. Normalmente implica una gran injusticia. Entonces, por eso insisto, este artículo 979 respecto a las notificaciones personales tan limitadas en el juicio oral civil me parecen oportunas, me parece oportuno. Bien, como todo juicio, el juicio oral civil inicia con una demanda. En términos generales, son los mismos requisitos de un juicio ordinario. Los requisitos esenciales, los comunes, pues el nombre del actor, el nombre del demandado, domicilio de ambas partes, uno para ser notificado y otro para ser emplazado, las prestaciones, las pretensiones, los fundamentos de hecho, en qué basas la demanda y las cuestiones de derecho. ¿En qué basas tú tener el derecho que te acredita para demandar? La diferencia, según el artículo 980 del Código de Procedimientos Civiles, es que en la demanda del juicio oral civil hay que incluir las pruebas que se pretenden exhibir, desahogar en la audiencia correspondiente. Esto tiene la intención de acortar tiempos. En un juicio ordinario, recordarán ustedes que primero es la demanda, luego la contestación, reconvención y contestación de reconvención, si fuera el caso. Ahí se fija la litis, se convoca una primera audiencia de conciliación y de depuración del procedimiento y hasta ese momento se abre el juicio a prueba. Esto nos da mucho lapso de tiempo entre una cosa y otra. Por ello, aquí en el juicio oral civil se diseña, se establece para que las pruebas se exhiban desde el momento mismo de la demanda. Y tiene cierta lógica porque las pruebas van a versar sobre los hechos narrados en la propia demanda. ¿De acuerdo? Se tiene un plazo para contestar de 9 días, al igual que en la reconvención. Para contestar a la reconvención también se tienen estos 9 días para contestar. Y son los mismos requisitos en la contestación que en el juicio ordinario, con el añadido de la demanda. También el demandado, al momento de contestar, tiene que ofrecer sus pruebas. Si hubiera excepciones, que es lo más lógico, entonces el juez le da 3 días a la parte actora para contestar estas excepciones y defensas, para desahogar la vista en las concepciones y defensas. Entonces, en resumen, la demanda y la contestación tienen los mismos requisitos de forma que el juicio oral ordinario civil, con la diferencia de que aquí además hay que añadir el ofrecimiento de pruebas. Una vez que está desahogada la vista de las excepciones y las defensas, el juez dentro de los 10 días siguientes, 10 días hábiles, señala fecha para la audiencia preliminar, de acuerdo al artículo 988. Esta audiencia preliminar es muy parecida a la de depuración del procedimiento y conciliación del juicio ordinario civil. Y vamos a ver, una vez que ya está este proceso inicial terminado, en qué consisten las dos audiencias y cuáles son sus características. Audiencias en el juicio oral civil. Las reglas que giran en torno a estas audiencias es, en primer lugar, la obligación de las partes a asistir. Esta es una obligación muy clara. No hay la potestad de no ir si no se quiere, lo que significa que si no se asiste a las audiencias hay consecuencias, normalmente de carácter pecuniario, hay multas en caso de inasistencia de las partes a las audiencias. Pero como litigante tenemos que tener muy claro que, independientemente de las sanciones y consecuencias que haya, nuestra obligación es la de asistir a las audiencias. En segundo lugar, el artículo 990, atendiendo a esta prontitud e inmediatez, rapidez del juicio oral civil, establece que todas las notificaciones que normalmente en un juicio ordinario se hacen personalmente, ahora todas las partes quedan notificadas, las dos partes, en las propias audiencias de las resoluciones que se dicten en ellas. Y no hay necesidad de estar haciendo notificaciones personales. Otra regla muy importante es que las reglas son orales, son verbales, son en presencia del juez, que esa es una gran diferencia. En los juicios ordinarios el juez suele estar
en su cubículo, a veces ni ha llegado al tribunal. Las audiencias se llevan a cabo ante el secretario de acuerdos, pero en el caso de estas audiencias no. El juez está presente, se suelen hacer en una sala exprofeso. Hoy en día hay algunos juzgados orales, por ejemplo los familiares, que todavía no tienen salas adecuadas, pero de todas maneras se hacen en el cubículo del juez, ante la presencia del juez, y de manera oral. Todas las promociones que hacen las partes se hacen verbalmente, no por escrito, y el juez las va contestando en ese momento, las va acordando en ese momento, también de manera oral. El juicio oral civil, recordarán ustedes cuando hablamos de la clasificación de los juicios, es un juicio con etapas preclusivas, es decir, van cerrándose una etapa y se va abriendo la nueva etapa. Aun cuando se esté dentro de una sola audiencia, el juez va marcando el fin de cada etapa dentro de la propia audiencia y marcando el inicio de la nueva etapa, y aquellos derechos que no se hicieron valer dentro de la etapa correspondiente ya no se van a poder hacer valer en la etapa subsecuente, si es de estos derechos que van precluyendo conforme va precluyendo la etapa de la que se trata. Entonces hay que conocer muy bien el procedimiento y en qué momento puedo yo hacer valer ciertos derechos para que mi cliente o personalmente no pierda yo como litigante los derechos que establece en mi favor la ley ordinaria, más bien la ley sustantiva, el Código Civil, o de aquella ley donde derive la pretensión que estoy haciendo yo valer. Todas las audiencias son videograbadas, dice el término. Ya realmente no debería ser videograbadas. Sí es video, pues, pero no en esas cintas magnéticas videográficas que conocimos bien la gente de mi generación. Son grabadas digitalmente. Entiendo que en algún formato similar al que conocemos nosotros, como el MP4, desde el inicio y hasta el final. Todo hay que grabarlo, según el artículo 994. Y así como puedo pedir copias, fotocopias de un expediente, también puedo pedir copias de las grabaciones. Y estas me serán entregadas en discos compactos. Estas grabaciones pueden ser una copia simple o puede ser una copia certificada. Si se trata de una copia certificada, ya existen los mecanismos para que el secretario de acuerdos, quien es el que tiene la fe pública, certifique que lo que se está viendo en el video es realmente lo que aconteció en el desarrollo de las audiencias. Al finalizar una audiencia, se va a levantar un acta, pero es un acta muy sencilla. No es el acta donde suele estarse narrando absolutamente todo lo que ocurre y todo lo que hablaron las partes. ¿Por qué? Porque eso ya está grabado, eso ya está en medios digitales capturado. No hay necesidad de estarlo repitiendo. Entonces el acta puede, por ponerles un ejemplo, puede ser una audiencia que dura hora y media, que es el promedio de lo que duran, un poco menos a lo mejor, y el acta no es más que de hoja y media, 2 hojas cuando mucho. ¿Por qué? Porque en el acta solo hay que establecer estos 4 requisitos que les puse ahí. En primer lugar, el lugar y fecha donde se está actuando. En segundo lugar, los comparecientes, que aquí sería desde el juez, su secretario de acuerdos que lo acompaña, la parte actora, la parte demandada, los abogados de ambas partes, y si se requirió de un tercero, por ejemplo, un perito, testigos, pues también tendrán que establecerse que estuvieron ahí compareciendo. Y cada vez que se habla de comparecientes, pues obviamente también se habla de la manera en la que se identifica, ¿no? Entonces, la comparecencia de cada persona implica también la identificación que exhibe cada uno para acreditar que se trata de esa persona. En tercer lugar, en el acta se establece el resumen de la audiencia, pero es un verdadero resumen, no es una transcripción de las declaraciones, ni de las preguntas, ni de las respuestas. Es un verdadero resumen. Por ejemplo, se anotará como resumen el desahogo de la prueba confesional y simplemente se dirá: se procedió al desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la parte demandada, compareció fulano de tal y desahogó las preguntas en los términos en los que le fueron formuladas. Y punto. Ese es un resumen, no se necesita más. Y la firma del juez y la firma del secretario, el juez que actúa y el secretario que da fe de las actuaciones del propio juez. Y nada más. Por eso las actas, insisto,
Son realmente sencillas, realmente cortas. Hay dos audiencias en el juicio oral. La primera contemplada en el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles. Es una audiencia que tiene 2 o 3 funciones principales. La primera de ellas es la depuración. Recordarán ustedes cuando hablamos de excepciones procesales, estas tienen que depurarse, tienen que resolverse para ver si se puede continuar con el juicio. Por ejemplo, si yo alego la falta de personalidad de un compareciente, pues hay que resolverla antes de continuar con el juicio, porque si al final resulta que no tenía la personalidad que decía tener, pues todo lo actuado será nulo respecto a esta persona y eso sería realmente grave. Entonces, todas las excepciones procesales en este momento deberán ser depuradas. El juez las analiza y las resuelve en esta primera parte de la audiencia. Cerrada esta etapa de la depuración, se pasa a la etapa de la conciliación. En este momento, el juez exhortará a las partes para hacerles, motivarlos a que lleguen a una conciliación y evitar el desahogo del juicio y una sentencia condenatoria o absolutoria en favor o en perjuicio de alguna de las partes. Aquí muchos jueces son realmente responsables y sienten que realmente es su obligación fomentar la posible conciliación entre las partes y muchos de ellos ya llegan con algún estudio previo, inclusive preparado alguna propuesta de conciliación. Otros dejan al arbitrio de las partes el que puedan llegarlas. A mí me parece que la mejor actuación del juez en ese sentido es el que realmente se mete al fondo del asunto y ve si existe una posibilidad de una conciliación y la fomenta. En dado caso de que se llegue a una conciliación en este momento, el juez analiza el convenio al que se llegue, si no es contrario a la ley, si no hay renuncia de derechos fundamentales, el juez lo aprueba y esa aprobación se eleva a categoría de cosa juzgada, es decir, a categoría de sentencia, como lo vimos en el tema anterior. De la misma manera. Si no se puede llegar a esta conciliación, el juez inclusive puede llegar a diferir esta audiencia, a suspenderla y convocarla al día siguiente o unas horas después o unos minutos después, con tal de lograr la conciliación. Si no lo logra, entonces se cierra esta etapa de conciliación y se pasa a la siguiente, que es la fijación de los hechos no controvertidos. Esta es una etapa sencilla, pero realmente muy interesante en el juicio ordinario, oral civil, porque permite acortar los procesos, permite centrar las pruebas solo a aquellos hechos que realmente sean controvertidos. Por ejemplo, los primeros hechos de una demanda suelen no controvertirse: el nombre de las partes, a qué se dedican las partes, la identificación de cada una de ellas. Entonces, rápidamente, el juez le va preguntando a las partes: ¿el hecho 1 es controvertido o no? La parte demandada, si actúa de manera leal, dirá: no, pues no es controvertido, o si es controvertido solo en esta parte. Y el juez va anotando qué hechos son controvertidos y cuáles no. Así se va avanzando y al final puede ser que de 8 o 10 hechos narrados, 8 resulten no controvertidos y solo 2 resultan controvertidos, aquellos que hablan de la esencia de la litis. Me pagaste, no me pagaste, cumpliste, no cumpliste, y ahí están los hechos. Entonces se va cerrando la litis, se va definiendo la litis, pero no de forma unilateral por parte del juez, ni de forma unilateral por una de las partes, sino si seguimos pues en este ambiente un poco de conciliación en el que ambas partes van opinando al respecto. Una vez que quedan fijados los hechos no controvertidos, se descartan, quedan los hechos controvertidos vigentes y entonces pasa a la siguiente etapa, la de los acuerdos probatorios. ¿Qué podemos acordar respecto a las pruebas? Por ejemplo, ambas partes ofrecieron un peritaje. Se puede llegar al acuerdo de que sea el perito que el juez acuerde. Ambas partes ofrecieron una inspección judicial. Bueno, pues se llega al acuerdo de en qué momento se va a llevar esa inspección judicial y en lugar de que sean 2 pruebas, se acuerda que sea una sola en términos en que ambas partes convengan y estén de acuerdo con ella. Este es el tipo de acuerdos probatorios a los que se pueden llegar. Una vez que ya se definen los acuerdos probatorios, que también incluye el desistimiento de pruebas,
porque si ya hay hechos no controvertidos, pues entonces habrá pruebas que carecen de sentido. Se pasa a la siguiente etapa, que es la de la admisión de las pruebas. El juez admite las pruebas que quedaron pertinentes para probar los hechos realmente controvertidos y se fija una audiencia, una fecha para la audiencia de juicio. Y de esta manera se cierra lo que llamamos la audiencia preliminar, o más bien lo que llama el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles como audiencia preliminar. Y se da pie a la audiencia de juicio, que está contemplada en el artículo 1006 del Código de Procedimientos Civiles. Esta audiencia consiste, en primer lugar, en la etapa del desahogo de pruebas. Aquí va el juez dando pie al desahogo de estas pruebas, empieza con el desarrollo de testigos ofrecido por una de las partes, que podrán ser interrogados por ambas partes, en primer lugar por quien ofreció, y a diferencia del juicio ordinario civil y de las reglas para el desahogo de esta prueba, donde las preguntas tenían que tener características muy especiales para poder ser desahogada la prueba conforme a esa pregunta, el mismo código establece que las preguntas son mucho menos rigurosas, no responden a una estructura rígida, sino que el juez admitirá todas aquellas pruebas que no atenten contra la ley y contra la moral, pero que tiendan a ventilar los juicios, que tiendan a desahogar las verdades a las que se quiere llegar para que el juez tenga los elementos. Entonces, hay una manera muy franca, muy abierta de formular las pruebas en el interrogatorio de los testigos y posteriormente en la prueba confesional. A diferencia de la prueba confesional en el juicio ordinario, donde sí se establecen requisitos muy estrictos para las posiciones, que se llaman las pruebas en la confesional, aquí no. Aquí también se puede preguntar abiertamente al sustentante de la prueba, a quien está a cargo de ella, y sin que el juez esté desechando pruebas constantemente porque no estén ofrecidas conforme al código, ¿no? Una vez que terminan estas pruebas, se sigue con las otras pruebas, que suelen ser las pruebas documentales. En la medida de los casos, ahí termina. Si hubiera alguna prueba pericial, pues también se desahoga en este momento el peritaje. O más bien se da a conocer el peritaje, se analiza el peritaje si fuera necesario, se puede ver un video, si alguna de las partes ofreció una grabación en video, se proyecta en las pantallas del juzgado y de todo esto, como decíamos, se va grabando para que quede la constancia de qué pruebas se desahogaron y en qué sentido se desahogaron. Si hubo una prueba que no está preparada, no se recibe, se dejan de recibir por falta de interés de quien tenía que prepararla, y se pasa a los alegatos verbales. En este momento se le da la palabra en primer lugar al actor, en segundo lugar al demandado, para que formulen sus alegatos de manera verbal. El juez está ahí presente. Yo aquí les recomiendo que los lleven preparados, que no sean alegatos farragosos, largos, grandes piezas oratorias. Sí tiene que ser una buena pieza oratoria, pero concisa, precisa, analizando las pruebas de manera técnica y por qué consideras que tiene tu cliente o tú la razón y que solicitas al juez que te la dé, pero con base en este análisis. Terminados los alegatos de las partes, viene el dictado de la sentencia. En la práctica, el juez solicita un intervalo, a veces de unas horas. Por ejemplo, la audiencia se celebra a las 10, se termina a las 12 y cita a las partes para que a las 3 de la tarde se vuelvan a ver en la sala y va a dictar la sentencia. O algún caso al día siguiente, cuando dictan la sentencia. Pero así de rápido es el dictado de la sentencia. No se tarda 15 días, como suele tardarse un juicio ordinario civil, o a veces hasta más, sino es de inmediato, unas horas después, o cuando mucho 24 horas después, pero se dicta la sentencia y se considera que se está dictando dentro de la misma audiencia que simplemente fue suspendida y reanudada para escuchar las sentencias.
Una vez dictada la sentencia de manera oral, el juez lo que hace es leer las partes sustantivas de la sentencia, que no suele traerla por escrito, eso es cierto, y se publica de inmediato en el boletín judicial por si alguna de las partes ya no regresó a la segunda parte de la audiencia, bueno, pues ya se enterará del resultado de la sentencia mediante la publicación en el boletín judicial. Pues bien, esto es el juicio ordinario civil, perdón, el juicio oral civil, es el juicio en el que se resuelve de manera oral las cuestiones que ya dijimos de bajo monto, de baja cuantía, y aquellas que cada vez más el Código Procesal establece, y también los acuerdos de la Judicatura establecen como de la competencia de los juicios orales. Como ven, es un juicio muy ágil, es un juicio rápido, y yo los invito a que dos cosas, a que ya en YouTube hay gran cantidad de juicios orales de la Ciudad de México, se pidieron las copias y se han subido ahí. Para quien quiera ir conociendo cómo es esta dinámica, los invito a que lo estudien y lo analicen, y también los invito a que se vayan preparando a la par de la parte profesional y técnica en la expresión oral. La verdad es que sí hace la diferencia en un juicio oral aquellos abogados que tienen un buen manejo de la palabra, a aquellos que, de la palabra verbal, por supuesto, a aquellos que pues desarrollaron conforme a mi generación. Nuestra capacitación fue básicamente por escrito, pero sí tenemos que dar ese salto. En cambio, ustedes, yo los invito a que desde ahora pues formen ya parte de esta nueva generación en la que la capacidad argumentativa basada en sus clases de argumentación jurídica, espero que las estén tomando, basada en la cultura, en el manejo del lenguaje, en el buen conocimiento de la ley. Hay una gran diferencia entre que a mí me den vista y yo me vaya a la privacidad de mi despacho con varios libros ahí a la mano, el acceso a las tesis de la corte, el acceso a la ley y prepare un gran alegato, a que el juez de un momento a otro me diga, se cierra la etapa probatoria, se abre el periodo de alegatos, tiene la palabra hasta por 30 minutos la parte actora. No voy a estar consultando ahí leyes, ni tesis, ni tengo ya que tener todo bastante preparado, a lo mejor tener eso sí un apunte sin ningún problema, pero la capacidad de transmitir verbalmente es muy importante. Les recomiendo pues que se preparen en este sentido, sobre todo si son, pues si no se tiene la facilidad de inicio, pero eso no quiere decir que con una buena preparación y una buena disciplina lo puedan adquirir. Pues les agradezco mucho la atención no solo a este tema, sino a todo el semestre, sobre todo la última parte. Fue pues un reto, es un reto para ustedes como estudiantes, es un reto para mí como maestro, reinventarme en esta vía. Me gustaría que me hicieran saber por escrito pues alguna opinión del curso, de cómo pudimos o cómo llevamos esta segunda parte en línea, que me ayude a retroalimentarme, a ver qué hicimos bien, qué debemos de corregir, qué de plano tenemos que evitar. Esperemos no volver a estar en una circunstancia como esta dando clases, pero o por lo menos no de manera obligatoria. Pero sí les agradecería sus comentarios, su retroalimentación a través de los mensajes que el aula virtual establece a modo de, pues no de chat en vivo, pero sí mensajes con idas y venidas, ¿no? Por otro lado, ya en estas próximas horas subiré las características para obtener las calificaciones definitivas. Estoy yo consciente que no puede ser las mismas condiciones ni las mismas exigencias de exámenes presenciales, por escritos u orales, sino pues tienen que ser otras las circunstancias del examen, como son otras circunstancias las que nos rodean. Les agradezco mucho entonces y me reitero a sus órdenes. Que les vaya muy bien.